Buenas, mi nombre es Isabela Montesino Martínez, soy del programa de Psicología de la UPB, tercer semestre, Grupo B, y hoy vengo a explicar el taller de Neurodesarrollo, Neuromaduración y Comunicación Neuronal dejado en el curso de Bioevolución 3. Bueno, iniciamos con la primera pregunta que dice, explique cuál es la diferencia entre el neurodesarrollo y la neuromaduración en el sistema nervioso central. Esto es bastante sencillo. En el neurodesarrollo, los cambios del sistema nervioso central son producto de una acción netamente genética, es decir, que todos lo vivimos y que ya nosotros venimos con una carga de ADN predeterminada, no lo controlamos. En cambio, la neuromaduración es de que el sistema nervioso central se modifica como producto de la acción ambiental. Es decir, que aquí el ADN se moldea según el ambiente en el que el cerebro se desarrolla, una relación ambiente-cerebro. Otra diferencia es que la neuromaduración se da desde la 8ª semana desde la fecundación hasta los 20 años. Tiene un tiempo predeterminado, mientras que el neurodesarrollo se da desde la fecundación hasta la muerte. Bueno, seguimos con las siguientes dos preguntas que dicen, realiza una gráfica de las etapas y desarrollo de la embriología del sistema nervioso central y realiza una descripción conceptual de las etapas de la embriología del sistema nervioso central. Las etapas de la embriogénesis como tal son la fecundación, la gastrulación, la vesicularización y la estructuración del sistema nervioso central. Empezamos con la fecundación, que es el proceso primario, donde el espermatozoide fecunda el óvulo, estos se alean y ya forman la cadena de ADN como tal. Luego seguimos con la gastrulación, en donde el cigoto fecundado empieza una bifurcación que se divide en tres capas. Está el ectodermo, que es la capa externa y la que nos compete a nosotros como psicólogos, ya que de aquí se va a formar lo que es la corteza prefrontal. Está el mesodermo, que es la capa media, y el endodermo, que es la capa interna. Este proceso termina con la formación del tubo neural, que es una hendidura interna y que contiene vías aferentes y aferentes, pero que aún no tienen sensibilidad. Seguimos con la vesicularización. Es una etapa entre la 5ª y la 8ª semana, en donde entre la 5ª y la 6ª van a haber tres procesos. Son 3 dilataciones y 2 contracciones, en donde se van a formar 3 vesículas primarias. Como lo vemos aquí. La primera vesícula, que es el prosencéfalo, la segunda, el mesencéfalo, y la tercera, el rombencéfalo, que son unas vesículas preencefálicas, o sea, antes del cerebro. Ya entre la 7ª y la 8ª semana se van a dar dos procesos más, que son 2 dilataciones y 2 contracciones más, en donde se van a formar del prosencéfalo, el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo queda igual, pero no significa que no se desarrolle posteriormente. Y del rombencéfalo saldrán de esa dilatación el metencéfalo y el bienencéfalo. Y por último, vamos con la estructuración del sistema nervioso central. Es una etapa que dura desde el tercer mes después de la fecundación hasta los 5 años de edad. Esto es una etapa en donde la estructuración va de abajo hacia arriba, empezando por la formación de los 12 pares craneales en el troncoencéfalo, se va formando desde el diencéfalo el cerebro medio y termina con la formación de la corteza cerebral, en donde ya están lo que los hemisferios cerebrales, entre otros. Pero termina con la formación de la corteza prefrontal, de abajo hacia arriba. Bueno, seguimos con las siguientes dos preguntas que dicen, realiza una gráfica de las etapas de la neurogénesis y realiza una descripción detallada del proceso por etapas del desarrollo de la neurogénesis. Las etapas de la neurogénesis son la proliferación neuronal, migración celular, diferenciación celular y crecimiento de prolongaciones. La proliferación neuronal es un proceso que se da después de la vesicularización a la 8ª semana, en donde las células que emergen de las vesículas, los neuroblastos y los glioblastos, empiezan a proliferarse, es decir, multiplicarse. Lo podemos ver aquí. Luego sigue la migración celular.
en donde estas células ya multiplicadas van a empezar a migrar dentro de una misma vesícula y se van a empezar a ubicar según la funcionalidad que van a tomar, ya sea más al norte, más al sur, a los lados, etc. Luego viene la diferenciación celular, en donde las células, ya las neuronas, van a empezar a diferenciarse en unipolares, bipolares y multipolares, siendo las unipolares las que transmiten la información en un solo sentido. Ejemplo, los sistemas sensoriales. Las bipolares son las que van a transmitir la información en doble sentido, pero no al mismo tiempo. Tenemos como ejemplo los pares craneales y por último tenemos a las neuronas multipolares, que son las que tienen un gran campo de comunicación, una múltiple comunicación. Y tenemos como ejemplo las únicas células, las únicas neuronas multipolares, que son las de la corteza prefrontal, que tienen comunicación con todo el sistema nervioso central. Ya por último tenemos el crecimiento de prolongaciones, donde estas células que ya están ubicadas, que ya se diferenciaron, van a empezar a crecer, teniendo en cuenta que el núcleo no crece, sino que el axón es el que se alarga y las dendritas se multiplican para conectarse con otras dendritas y formar redes neuronales. En esta etapa es muy importante el juego del ambiente, porque aquí es donde se van a ver estímulos que van a estimular, valga la redundancia, estas redes neuronales y va a hacer que crezcan. Este proceso, según la evidencia, se dice que dura hasta los 20 años y durante este mismo se dan otros 3 procesos, que son la poda sináptica, la muerte neuronal y la mielinización. La poda sináptica es la eliminación de las redes que no se usan. Un ejemplo de las primeras podas sinápticas es a los 5 años. Ya se empiezan a eliminar esas redes que no se usan, como el gagueo, gatear, entre otros. La muerte neuronal, que aquí es la muerte del núcleo como tal, que puede ser por múltiples factores, ya sean genéticos o por veneno que nosotros metamos al cuerpo, drogas, sustancias, entre otras. Y la mielinización. La mielinización es básicamente que las células glia, que son las que protegen a la neurona, segregan mielina, una sustancia proteínica que protege al axón. Entonces, esta sustancia va a proteger la información que más se repita. Si se repite mucho la información, las células glia van a segregar mielina y van a envolver ese axón para que esa información se vaya procesando aún más rápido. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta que dice, explique qué es una neurona, sus partes y funcionalidad. Bueno, las neuronas son las células que se ocupan de recibir y conducir impulsos nerviosos. Estas se relacionan entre sí según su funcionalidad. Las neuronas son células especializadas en una sola área. O sea, una neurona no va a poder hacer la misma tarea que otra neurona que está en otra área. No se puede. O sea, solamente están focalizadas, especializadas y mecanizadas para una sola función. Pero las partes de la neurona son el núcleo, son las principales partes. Tenemos el núcleo, que es el que contiene la carga genética, el material genético, el ADN. Tenemos al soma, que es el centro metabólico de la neurona y es el que recibe y procesa información que viene de las dendritas. Dendritas son precisamente las que reciben la mayoría de contactos sinápticos para que el soma los procese y los reciba. Por último tenemos al axón. El axón es el que se encarga de transmitir la información de una neurona a otra a través de impulsos nerviosos. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta que dice, explique qué es la sinapsis. Bueno, la sinapsis es el complejo de unión entre la terminal de la axón presináptica y el tejido presináptico. Es básicamente la comunicación entre el axón de una neurona y la dendrita de otra. O sea, una comunicación neuronal. Con la sinapsis se forman lo que conocemos como redes neuronales, cableado neuronal o circuitos cerebrales.
Y en pocas palabras, se asienta la organización de los circuitos nerviosos. Luego continuamos con la siguiente pregunta, que es explique qué es un potencial de acción, nomine sus estructuras y describa la bomba de sodio potasio. El potencial de acción consiste en una inversión momentánea masiva, el cual aproximadamente dura un milisegundo. Básicamente una carga eléctrica que libera la neurona. Estas son respuestas todo o nada. O sea, o se dan por completo o no se dan al ser tan rápidas. Y esta claramente tiene su respectivo proceso que empieza con la liberación de la carga eléctrica por parte del núcleo que pasa al axón. Luego viene el proceso de polarización, en donde se produce un impulso que ayuda al desplazamiento de esta misma carga eléctrica, que es cuando el potencial de acción llega a su pico. Luego, esta misma carga eléctrica entra en reposo, lo que se llama repolarización, para evitar que por falta de energía esta se devuelva o no se dé. Y por último está ya el proceso de despolarización, en donde ya el potencial de acción está listo y preparado para pasar a las dendritas y que posteriormente se dé el proceso de sinapsis, ya sea química o eléctrica. Seguimos con la bomba de sodio-potasio. Como bien sabemos, para que el potencial de acción se dé, la neurona ha tenido que estar previamente en reposo, preparada para recibir un nuevo estímulo, un nuevo mensaje para que el potencial de acción lo procese. Aquí es donde entra el intercambio de iones, que son los que ayudan a regular el potencial de membrana, que es la capacidad de la neurona de mantenerse en reposo, en prepararse para la llegada de un nuevo estímulo. Aquí es donde entra la bomba de sodio-potasio, que es la proteína intrínseca transmembrana que transporta de manera activa dichos iones que mencioné, que son el sodio y el potasio, para regular el potencial de transmembrana, y los cuales se intercambian constantemente 3 iones de potasio del interior de la neurona y 2 iones de, 3 iones de sodio del interior de la neurona y 2 iones de potasio del exterior. Es básicamente como un equilibrio entre activación y reposo. Bueno, continuamos con el siguiente punto que dice explique 5 diferencias entre la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. En la sinapsis eléctrica, un estímulo pasa de una célula a la siguiente sin necesidad de mediación química. Al contrario, en la sinapsis química claramente tiene mediación química donde intervienen los neurotransmisores. La sinapsis eléctrica, estas sinapsis son poco frecuentes en el sistema nervioso humano. En cambio que en la química la mayoría de sinapsis que ocurren son químicas, valga la redundancia, son las que más utilizamos. Bueno, en la sinapsis eléctrica se hallan situaciones en las que se necesita un comportamiento estereotipado rápido o una respuesta instantánea ante una situación o proceso. Básicamente se da en situaciones de alerta, que se necesita una respuesta bastante rápida. Y en la sinapsis química está involucrada en la mayoría de aspectos humanos. Es básicamente para el procesamiento de la información que todos hacemos diariamente. No de manera alarmada, sino de manera calmada. La sinapsis eléctrica permite el paso bidireccional de iones directamente de una célula a otra. Esto no pasa en la sinapsis química, ya que la información va en una sola dirección, que va desde la neurona presináptica hasta la postsináptica, que básicamente desde la que libera el neurotransmisor hasta que la recibe. Y la última diferencia es que las sinapsis eléctricas ofrecen una unión electrotónica entre las neuronas y se hallan en las uniones de las hendiduras entre las neuronas, mientras que en la sinapsis química hay un elemento presináptico y postsináptico, y entre esos está una hendidura sináptica que es por donde pasa la sinapsis. Esta está dividida por elementos, mientras que esta está hallada en las uniones de las hendiduras entre neuronas. Bueno, continuamos explicando qué es un neurotransmisor y nominando 4 tipos de estos mismos. Los neurotransmisores son las sustancias químicas que transmiten información de una neurona a otra en la mayoría de los procesos de comunicación que se establecen entre ellas.
Estos se ubican en la terminal presináptica y están sintetizados en la neurona y son los que claramente participan activamente en el proceso de la sinapsis química. Bueno, algunos de estos son la noradrenalina, por ejemplo, que participa en el estado de alerta y su función es concentrar la atención en estímulos sobresalientes, liberándose principalmente en respuesta al estrés. Bueno, seguimos con la oxitocina, que tiene un papel muy activo en la regulación de procesos fisiológicos relacionados con la vida emocional. Es denominada por muchos como la hormona del amor y está influyendo activamente en varios aspectos de la vida, como lo son la sexualidad, la empatía y la comunicación o la afectividad. Bueno, seguimos con la dopamina, un neurotransmisor que está relacionado a las adicciones y los placeres, interviene activamente en los sistemas de recompensa del cerebro, en donde se envían señales de alarma si lo que una persona recibe excede o es inferior a lo que espera. Y terminamos con la histamina, que se relaciona con el ciclo de sueño, la vigilia, el control del apetito, el aprendizaje y la memoria. Bueno, y por último, explique qué es un neuroreceptor y cuál es su funcionalidad en la comunicación neuronal. Bueno, el neuroreceptor es básicamente el que recibe al neurotransmisor y al mensaje que el neurotransmisor trae para llevarlo al interior de la célula. Los receptores representan regiones especializadas de la membrana celular de la neurona y cada receptor es una proteína que contiene puntos de unión solo para determinados neurotransmisores. Es decir, que cada neuroreceptor está predeterminado a recibir a un neurotransmisor en específico. Esta es la bibliografía, ya para finalizar, con la que me guié para realizar el taller, que es Cómo funciona tu cerebro para dummies, de Braidot, El cerebro y la conducta, neuroanatomía para psicólogos, Clark, Butros, Méndez y Psicología de Pinel. Muchísimas gracias por su atención.